Bancolombia presenta Streaming Tendencias en Pagos, un espacio para conocer cómo las nuevas tecnologías están transformando la forma de hacer pagos, en vivo vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en esta tarde. Gracias a todos aquellos que están conectados con la charla virtual de Bancolombia, hoy con un tema de inmensa actualidad, las tendencias en pago. Saludamos a quienes nos reportan en este momento conexión desde Estados Unidos, desde Francia, desde España, por supuesto. Tengo una cantidad de personas conectadas de distintos departamentos del país, de nuestro país, Colombia, así que bienvenidos a esta charla virtual. Les decía, nuestro tema de hoy será las tendencias en pagos. Vamos de sorpresa en sorpresa con los desarrollos tecnológicos y estos nuevos desarrollos tecnológicos sumados a la existencia y al creciente número de jugadores en la industria, pues están haciendo que definitivamente nuestras experiencias de pago se estén transformando. La idea es que cada vez sean más ágiles, sean cada vez más rápidas, sean seguras para todos. Y por ese camino pues estamos llegando a la transformación de la cotidianidad de los pagos. Yo sé que para muchos de ustedes hoy no es extraño tener clientes corporativos que incluso aprueban sus pagos, bien sea desde su celular, desde su smartphone, desde una tableta, desde un aplicativo empresarial. Y eso pues lo hacen sin necesidad de estar sentados allí, en el escritorio de sus oficinas, frente a un computador. Esa transformación de esas tendencias, de esas innovaciones que están haciendo esa experiencia mucho más sencilla y más rápida, pues es de lo que vamos a hablar con nuestros invitados, expertos muy especiales. Les cuento más o menos cómo será la dinámica. En un primer momento nos vamos a concentrar en explorar cuáles son esas nuevas tendencias, cuáles son las tendencias globales, cuáles tienen mayor aplicabilidad en nuestro contexto. Luego vamos a concentrar la mirada con la ayuda de dos expertos, propiamente en el canal transaccional desarrollado por el Grupo Bancolombia para conectar directamente los sistemas de sus tesorerías con los aplicativos del banco. Y al final, pues todo eso lo vamos a concretar en una experiencia real de una multinacional, de una compañía de altísima trayectoria en nuestro país, hoy en día multinacional, que pues justamente le apostaron a ese canal transaccional y ellos nos van a contar, uno de sus voceros nos va a contar justamente cómo le ha ido con esta conexión empresarial Bancolombia. Bienvenidos entonces y voy a saludar a nuestro primer invitado. Él es Carlos Andrés Rodríguez Valencia, director de Canales y Servicios Transaccionales. Carlos, qué gusto saludarte. Carlos, mucho gusto. Pues gracias por aceptar la invitación a esta conexión empresarial. Esas innovaciones se están enfocando mucho en que las transacciones pues sean simples, sean rápidas, sean seguras para todos. ¿Cómo se ha transformado la forma de pago, Carlos? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes y un gran saludo a las más de 80 personas que están conectadas con nosotros. Carlos, para contestarte un poquito, la realidad es que hoy las tecnologías están cambiando la forma en cómo pagamos, la forma en cómo transferimos el dinero. Y se está volviendo cada vez más cotidiano hacerlo desde el celular o desde distintos dispositivos, cada vez más interconectados. Y vienen muchas tecnologías que están muy enfocadas en el ecosistema de las personas, pero también se vienen trabajando en tecnologías que involucran los pagos desde las empresas. Y toda esta innovación lo que quiere lograr es tres aspectos fundamentales. El primero es la agilidad y rapidez en hacer las transacciones. El segundo es tener una experiencia simple y mucho mejor de cara a los clientes. Y el tercero es la seguridad, por supuesto. Carlos, hablas de dos atributos muy especiales que son agilidad y rapidez. Sé que conoces a varios empresarios que pueden aprobar esos pagos antes de montarse a un avión o antes de comenzar una junta directiva, una reunión importante. ¿Qué se está esperando que ocurra en el futuro inmediato en cuanto a rapidez y agilidad? Sí, Carlos, esa pregunta es muy importante. Mira, cuando nosotros hablamos de rapidez y de agilidad, pues tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Uno es que cada vez las transacciones van a ser en línea. O sea, en el futuro todas las transacciones bancarias van a ser en línea. Por supuesto me van a decir, hombre, pero las transferencias de las cuentas del mismo banco ya son en línea. Sí, pero las transferencias cuando se realizan entre bancos, las que van a través de ACH, todavía no lo son. E inclusive las transferencias internacionales pues toman aún más tiempo, inclusive días.
Todo eso va a cambiar. Hoy en día, ACH ya está trabajando en un proyecto para que las transferencias entre los bancos sean en línea. Y esto rápidamente se dará en la industria colombiana. Y en SWIFT también se está trabajando para que las transferencias sean cada vez más ágiles. Las nuevas tecnologías nos permiten eso, como es blockchain, como son las iniciativas de innovación de pagos globales de SWIFT. Pero tú también comentabas, y es el segundo punto de, bueno, ¿y cómo le hacemos la vida más fácil a los clientes y más ágil? O sea, no solamente es que las transacciones sean en línea, sino que yo, como tesorero, pueda realizar transacciones mucho más rápido. Y para eso están los aplicativos como el App de Empresas, en donde un tesorero de una compañía puede prácticamente realizar las aprobaciones de sus pagos desde su celular. Ya no tiene que estar en la oficina sentado frente al computador, sino desde su celular, inclusive subiendo un avión o entrando a una junta directiva importante. Hablabas ahora, mencionabas blockchain. Eso definitivamente está transformando el universo financiero y pues la aplicabilidad es tal que ya incluso se habla de no solo el universo financiero, sino que eso va a servir para muchas otras cosas, todo lo que tenga que ver con transacción de valores, en fin, una cantidad de aplicaciones. Hablemos concretamente, si queremos a través de esta charla virtual explicarles a esos clientes que están conectados que esta es una herramienta que esta es una de las tendencias para facilitar el qué hacer de las tesorerías. Exactamente, ¿qué tienen que tener en cuenta ellos? Por ejemplo, hablemos de seguridad, porque es un tema que a todos nos llama la atención y máxime cuando estamos hablando de transferencias tan importantes. ¿Cuáles serían como las tendencias en ese sentido? Sí. Mira, Carlos, la seguridad es una preocupación de todas las tesorerías y de los bancos. Antes los bancos y las compañías en general se preocupaban porque nos atracaran una sucursal o les robaran un punto de venta. Ya no es únicamente esa preocupación, ya la preocupación transciende a la informática, que nos roben la información, al hacking. Entonces, nosotros lo que vemos es que la seguridad empieza a ser un atributo supremamente importante. Y yo soy de los que creo que la conectividad directa entre las compañías, entre los sistemas de las compañías y los bancos van a ayudar a que los mecanismos sean mucho más seguros. Y para eso nos apoya la tecnología. La tecnología puede hacer que esas conexiones sean cada vez más seguras. Porque parte de la seguridad va en la tecnología, pero parte de la seguridad también va en las personas humanas que administran esas tecnologías. Entonces, mientras menos personas hayan en eslabón de la cadena, pues también hay menos riesgo de seguridad. Y en esto, las tecnologías que se están implementando están bajo unos protocolos técnicos muy seguros. Una de las precauciones es, como bien lo dices, que cada vez haya menos la intervención del factor humano. ¿Qué otras precauciones deben tener en cuenta las empresas en sus tesorerías? Carlos, las empresas deben de tener en cuenta que deben de organizar muy bien sus procesos y en eso los bancos les podemos ayudar. Cuando una compañía quiere hacer una experiencia mucho más simple del pago de su tesorería, pues nosotros, los bancos, tenemos que proveerles más información. ¿Sí? Estamos viendo que una tendencia va a ser que las transacciones sean mucho más rápidas, mucho más ágiles. Si no entregamos más información, si no entregamos la información adecuada en los formatos que necesita la tesorería para poder conciliar, la rapidez lo único que va a generar es que les va a detonar un problema que tienen. Y es que les va a ser más evidente que no tienen la información para poder conciliar. Entonces, a la agilidad y a la rapidez de las transferencias en línea tiene que venir acompañado de mayor información. Y en esa experiencia del cliente nosotros estamos trabajando para que sean los bancos los que cada vez se adecúen más a los formatos que ya tienen sus ERPs y que no sean las compañías las que tengan que adecuarse a los formatos bancarios. Muy bien. A mí me gustaría también que habláramos fuera de conexiones directas y de conexiones seguras. A todos nos preocupa la vulnerabilidad de esos protocolos, la vulnerabilidad de esos estándares informáticos de seguridad. Con estas nuevas tecnologías, por ejemplo, con el blockchain, ¿qué tan invulnerables van a ser de verdad esos protocolos? Carlos, los protocolos son muy seguros. Hablarte pues desde el punto de vista técnico es un poco difícil para mí, que no soy técnico, pero como me lo han explicado los técnicos, es que
estos protocolos son supremamente seguros, que se necesitarían una cantidad de cómputo inmensa para poder infringir un daño en la encriptación que nosotros tenemos en los protocolos que se están creando. Entonces esto nos da mucha tranquilidad, pero por supuesto, todo depende de que nos pongamos de acuerdo en qué protocolos vamos a usar. Entonces, con esto quiero decirte que la seguridad siempre va a depender en qué tanto esté una compañía a arriesgar versus qué tanto queremos nosotros en el banco asegurar una transacción. Por supuesto, nosotros siempre vamos a querer que la transacción sea lo más segura posible. Si te parece, bajemos al terreno de las cosas simples y cotidianas estas tendencias de pago. Por ejemplo, una transferencia internacional hoy en día se toma su tiempo, incluso más de un día. ¿Cómo será el futuro en ese sentido? ¿Podemos llegar a pensar en transferencias internacionales que se resuelvan en 1 o en 2 horas? Así es, Carlos, y esa es la tendencia mundial. Cada vez las transacciones en línea van a ser mucho más evidentes, inclusive en el ámbito internacional. Ahí es como vemos tecnologías como blockchain que nos pueden apoyar mucho, o como la iniciativa de SWIFT de innovación de pagos globales. Ambas apuntan a que las transacciones sean mucho más transparentes, mucho más sencillas y mucho más ágiles. Hoy las transacciones realmente toman poco tiempo, pero como no vienen con suficiente información, somos los bancos los que nos demoramos en esos procesos de identificación de las transacciones. En el KYC, en el conocer a tu cliente, en saber muy bien de dónde vino la transacción. Pues estas tecnologías empiezan a resolver esos problemas. Empiezan a entregarte información adicional de una forma veraz y verificable que ya puedes confiar muy tranquilamente en la información que viene ahí porque es inmodificable. Y entonces esto hace que las transacciones puedan resolverse mucho más ágil, mucho más rápido de lo que hoy sucede. Bueno, estamos en esta charla virtual del Grupo Bancolombia. Hoy les estamos proponiendo un tema realmente fascinante, cómo se está transformando la cotidianidad de la forma como hacemos los pagos. Y vamos ya, dentro de unos pocos instantes, vamos a entrar a hablar con otros 2 invitados sobre lo que es la Conexión Empresarial Bancolombia, que es un canal directo de comunicación directa, eliminando en lo posible la intervención humana entre los sistemas de sus tesorerías como clientes y los aplicativos del banco. Carlos, en cuanto a tendencias, vamos a hablar de blockchain. Ese blockchain va a permitir, por ejemplo, estamos en una época preelectoral en Colombia, en un futuro muy cercano, eso ahora no tiene la suficiente aplicabilidad, pero más adelante sí lo va a tener. Podríamos llegar con esta tecnología blockchain a que yo desde mi casa, con una autorización biométrica, consulte los candidatos y desde mi casa, sin tener que salir a hacer una fila para ir a votar allí a sufragar, pueda escoger el candidato. ¿Eso va a ser posible? Sí, Carlos, y ese es un muy buen ejemplo de lo que puede llegar a ser blockchain en el futuro. Realmente esta es una tecnología que puede llegar a transformar no solamente la industria financiera, sino muchas cosas de que suceden en la cotidianidad de la ciudadanía. Mira, blockchain puede llegar a ser la identidad de cada una de las personas, validada como hoy se valida la identidad ante un notario. ¿Sí? Blockchain tiene la capacidad de que se entregue la información del cliente ahí y con esa información poderlo validar. Todos vamos a conocer de que Carlos es Carlos y por lo tanto con eso Carlos podría votar. ¿Sí? Y eso no está muy lejos en el futuro, eso está a la vuelta de la esquina. Lo que sucede es que hay que organizar los diferentes actores del país para que esto se pueda dar. ¿Qué tanto las compañías de alta tecnología en el país o con las que ustedes se interrelacionan están trabajándole y están ya inmersas en este sistema tecnológico blockchain? Carlos, todos estamos estudiando el tema. Todos están devanando los sesos justamente viendo a ver qué aplicabilidades le sacan a blockchain. Así es. Yo creo que esto es como Internet hace 10 años, que llegó y todos queríamos saber qué podíamos hacer ahí. O como el móvil hace 5 años. Todos queríamos estar en el móvil, pero tampoco sabíamos muy bien cómo. En ese momento está blockchain. Le vemos un potencial muy alto de desarrollar, de simplificar cosas que necesitamos simplificar. Pero tenemos que revisar muy bien en qué nos metemos y en qué no, porque las inversiones pues, en tecnología siempre son costosas. Entonces, tenemos que ir paso a paso, entendiendo muy bien esos casos de uso
que realmente sí sean casos de uso que nuestros clientes puedan adoptar. Vuelve y juega, Carlos, la idea de la seguridad. Justamente la idea con blockchain es, primero, garantizar una trazabilidad, ¿cierto? Una rastreabilidad de todo ese sistema sin que haya pues como una intervención humana, ¿no? Esa es la idea, asegurar esa información. Por ejemplo, se pueden hacer contratos directos sin que haya intervención, por ejemplo. Claro, como funciona la tecnología de blockchain es una tecnología segregada, no es centralizada, sino segregada en diferentes nodos. Y entonces todos los nodos tienen la misma información y cuando se adjunta un bloque de información, por eso se llama blockchain, que se adjuntan bloques de información, toda la comunidad empieza a tener la misma información. Y esto hace que eso sea muy seguro, porque para poder modificarla, pues tendrías que poner de acuerdo a toda la comunidad. Y eso en la práctica sería imposible. Pero hablabas de, por ejemplo, Internet en los años 90. De ahí devino una burbuja y conocimos unas vulnerabilidades. ¿Estaríamos ante eso mismo con blockchain? Carlos, difícil decirlo en este momento. Todas las tecnologías hay que empezar a estudiarlas y a trabajar. Yo pensaría que blockchain está muy bien fundamentada, pero hay que saber en qué usarla. ¿Sí? Si no usas bien la herramienta, no es culpa de la herramienta. Sí, es posiblemente porque no supiste cómo usarla bien. Blockchain tiene unas capacidades muy buenas y en el ejemplo que dábamos que gran parte de la comunidad sabe lo que se está haciendo ahí, pues eso es inclusive mucho mejor que un notario, que te certifica que la transacción está haciéndose como debe de hacerse. Me preguntarás, ¿pero los notarios también suceden cosas raras? Sí, pero esto es donde todo el mundo es notario. Muy bien, Carlos, si te parece, tenemos cautivos a unos clientes corporativos muy importantes que están pendientes de conocer que también, así como ustedes en Bancolombia y como tantas otras corporaciones están allí monitoreando qué es lo que en el mundo, cuáles son las tendencias globales que son aplicables y la manera como puedo interpretarlas y ponerlas al servicio de mi operación. Quisiera que les dejaras un mensaje especial desde el Grupo Bancolombia de cómo interpretar, cómo adecuarse de la mejor manera y cómo apropiarse de estas herramientas tecnológicas que le están haciendo, que buscan es que todo sea más simple y más seguro. Bueno, para finalizar, Carlos, lo que les diría a las empresas es que estudien muy bien las tecnologías, no las dejen pasar, hay que estar siempre leyendo y pendiente de estas tecnologías y empiecen a buscar esos casos de uso significativos, esos casos de uso que son prácticos. Muchas veces adquirimos tecnología simplemente por adquirirla y ese no debería ser el objetivo. El objetivo debería ser adquirir tecnología cuando sepamos usos específicos, pero para eso hay que investigar, hay que leer, hay que conocer cómo están y pues el internet, los blogs, poder tener conversaciones con personas al otro lado del mundo y poder discutir este tipo de cosas pues ayudar. Entonces hay que probar, hay que hacer pilotos, hay que estar un poco más abiertos y estar seguros que en algún momento pues un piloto le puede fallar, pero eso tiene que ser la oportunidad para poder aprender y el siguiente seguramente irá mucho mejor. Carlos Andrés, muy válida este llamado que les haces a nuestros empresarios corporativos que están conectados. Carlos Andrés Rodríguez Valencia, director de Canales y Servicios Transaccionales de Bancolombia, gracias por haber aceptado esta invitación, por venir acá a aprovechar estos minutos de esta charla virtual Bancolombia para hablarnos de tendencias de pagos. Y si hemos estado hablando con Carlos Andrés sobre esas tendencias de pago, pues ahora en nuestro siguiente segmento nos vamos a concentrar precisamente en hablar de ese canal transaccional entre sus tesorerías y los aplicativos de Bancolombia, cómo hacerlas más confiables, cómo administrarlas de la mejor manera. Quédense con nosotros conectados, regresamos en instantes. Es el momento de los que toman decisiones y hacen que los negocios pasen. Para ellos nace Capital Inteligente. Para los que tienen el poder de tomar los datos, cifras, tendencias, análisis, los hallazgos de un equipo especializado
y convertirlos en oportunidades de crecimiento, en futuros negocios. Porque este es el momento de los que saben que tener el conocimiento donde lo necesitan es clave. Pero son ellos los que lo usan para que una empresa prospere. Es el momento de los que saben que lo valioso de los hallazgos de capital inteligente es lo que se puede hacer con ellos. Bienvenido a Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Gracias por continuar conectados con nosotros en esta conversación, en esta charla virtual que hoy el Grupo Bancolombia les propone en torno a tendencias de pago y a Conexión Empresarial Bancolombia, que es una herramienta de comunicación directa, un canal transaccional, además preferencial y diferencial completamente, que el banco les propone para establecer, para que sus tesorerías sean mucho más eficientes, automatizarlas y pues podamos hablar de procesos mucho más consolidados y escalables. Así que me acompañan dos expertos en la materia. Saludo a José Rafael Vuelvas Monsalve, él es el gerente de canales y medios transaccionales, y está también con nosotros un experto del equipo de tecnología del banco, David Aguirre. José, David, bienvenidos a esta charla virtual. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. José, ¿qué es Conexión Empresarial Bancolombia? Así de sencilla la primera pregunta. Carlos, mira, digamos que durante los últimos años nuestros clientes han venido consolidando e integrando sus operaciones y toda la administración de su negocio desde los sistemas de tesorería o los ERP. Entendiendo esta necesidad, Bancolombia lo que desarrolló fue, entendiendo esta necesidad, nace Conexión Empresarial. Básicamente los clientes que estaban buscando automatizar sus operaciones con los bancos, logrando la consolidación de la administración de su negocio en los ERPs, ya querían empezar a automatizar su operación bancaria. Entonces, básicamente, Conexión Empresarial es un canal que permite la conexión directa entre el sistema de tesorería de los clientes y el sistema del banco. Estamos hablando de tesorerías con un gran volumen. ¿De qué tipo de compañías, de corporaciones estamos hablando? ¿O a qué tipo de compañías le conviene este tipo de canal? Carlos, para que un cliente pueda conectarse a Conexión Empresarial, no necesita ser la compañía más grande, no necesita ser la compañía que más empleados tiene. Digamos que básicamente Conexión Empresarial está diseñado para clientes que están buscando una eficiencia operativa, altos niveles de seguridad, altos niveles de estandarización y mucha flexibilidad. Ese es el público objetivo de este canal. Muy bien, ya más o menos me estás dando un inventario de beneficios. ¿Qué se puede mejorar? Concretamente, así en la vida cotidiana de los procesos de tesorería, ¿qué pueden mejorar? Pueden automatizar sus procesos, automatizar los procesos de pagos, pueden automatizar su conciliación, pueden mejorar los niveles de seguridad. Como es un canal donde no hay intervención humana, garantizan la integridad de la información, es decir, no hay manipulación, que eso se da en algunas ocasiones. Garantizan una alta disponibilidad y unos altos niveles de continuidad. Y adicional a eso, garantizan unos bajos niveles en la implementación, unos bajos tiempos en la implementación del canal. A ver, David Aguirre, les decía, es un experto del equipo de tecnología. Usted aquí es el hombre de la técnica. Cuando estamos hablando de un canal de continuidad y de alta disponibilidad, ¿de qué estamos hablando? Buen nombre, Carlos, para nuestros clientes. Lo que queremos decir es que contamos con una infraestructura, el canal se soporta bajo unos modelos que están mandando la parada que se llama transferencia de archivos administrados, MFT por sus siglas en inglés, que lo que quiere decir es que es toda una arquitectura bajo la cual moldeamos nuestros sistemas y nuestros componentes para poder tener una doble redundancia en los servicios, ¿cierto? Tanto en la producción y tener la capacidad de tener sistemas remotos para, en caso de tragedias o grandes afectaciones, podamos tener un sitio con el cual podamos soportar el negocio. De igual forma, contamos con un portal el cual es opcional para nuestros clientes, en el cual ellos eligen cómo ingresar y qué permisos tener. Ejemplo, si un cliente decidió realizar la conexión con nosotros por medio de una VPN o por medio de un canal dedicado y en un momento tiene alguna afectación o de pronto en el protocolo con el cual está conectado tiene vulnerabilidades, sufrió un ataque, puede cerrar sus conexiones y por medio de este portal web que estaría disponible le podríamos dar autorizaciones para que por medio
de allí manualmente pueda cargar el archivo en caso de ser necesario. Casos muy extremos, no tiene que ser obligatorio. El cliente elige, con base al abanico de opciones que le ofrecemos, cómo realizar su implementación, su ingreso y sus formas de uso. Y nosotros detrás y garantizamos que siempre tengamos un canal disponible al 100%. Bien, David, José, yo sé que ustedes tienen un recurso, un par de slides que quizás les pueden ayudar mucho a quienes nos están viendo. ¿Qué tal si hablamos de esos beneficios, de esa seguridad, de esa estandarización, de esa flexibilidad que ustedes trajeron? Perfecto, Carlos. Mira, para hablar, por ejemplo, en el caso de la flexibilidad, Conexión Empresarial es un canal que tiene una capacidad para la transformación de archivos. Como lo vimos en el espacio anterior, digamos que uno de los grandes dolores que tenían nuestros clientes era que debían adaptarse a las estructuras que los bancos establecían. Conexión Empresarial rompe ese paradigma y ya somos nosotros quienes nos adaptamos a las condiciones del cliente. Es decir, si hay un avance impresionante es un cambio completo, y es facilitarle la vida definitivamente a las personas, a los clientes. Completamente, pues, es gigante, sí, ese gigante cambio que se está dando ahí. Digamos que en ese caso, para darte un ejemplo, el cliente puede tener un ERP, por ejemplo, los que tienen los ERP SAP. El SAP tiene el lenguaje nativo es IDOC. Entonces ya no le estamos diciendo al cliente tenés que desarrollar esta estructura, sino que el cliente me entrega esa estructura con la capacidad que tiene el canal. Hacemos la transformación al lenguaje del banco y de la misma forma en el retorno volvemos a convertir el archivo al lenguaje del cliente para que él pueda hacer su proceso y todo es automático. Todo eso es negociable con el cliente. Así es. Si el cliente me da esa información en X o Y formato y yo le hago la traducción, ustedes son unos traductores a SAP o a BAP, que son los sistemas pues, del banco, ustedes eso lo pactan con el cliente. Así es, todo está dentro del proceso de implementación, definimos las preferencias de conexión y qué tipo de estructuras vamos a manejar. Muy bien, por ejemplo, en estandarización, eso era flexibilidad. En estandarización o en seguridad, ¿qué nos podrías contar? Por ejemplo, desde el punto de vista de estandarización manejamos formatos estándar, protocolos estándar, que un poco más adelante David va a ampliar un poco más al respecto. Por ejemplo, desde el punto de estándares tenemos en estos momentos también desarrollado las estructuras MT101. En estos momentos estamos desarrollando la estructura XML, que es un estándar internacional también. Entonces eso muestra las bondades y las capacidades que tiene este canal. En cuanto a servicios, ¿cuáles son los servicios específicos que ustedes, que por el momento tienen la herramienta y cuáles podrían venir a futuro? Perfecto, Carlos. Mira, en estos momentos estamos ofreciendo a nuestros clientes el intercambio de archivos de pagos. Pueden realizar los pagos de nómina, pagos de proveedores o pagos de pensionados. Adicional, pueden enviar los archivos para realizar las inscripciones de cuentas si así lo tiene establecido el cliente. Y adicional a eso, pueden recibir todas las respuestas a estos dos procesos, a los pagos que envía o a las inscripciones. Dentro de la visión estratégica que tenemos para el canal, lo que estamos viendo es que cada vez debemos ir incorporando servicios adicionales. ¿Qué estamos visualizando? Por ejemplo, temas de recaudos como recibir los archivos de facturación, entregarle archivos de respuesta. Desde el punto de vista de conciliación, enviar extractos como por ejemplo extractos multicast o extractos especiales. Y adicional a eso, por ejemplo, bien sea en Colombia y en nuestras filiales del exterior, para los clientes que tienen sus tesorerías en Panamá, Caimán o Puerto Rico, manejando sus operaciones de moneda extranjera, también estamos evaluando habilitarles los pagos internacionales a través de este canal. Entonces, ahorita que veíamos cómo las nuevas tendencias y los nuevos canales, Conexión Empresarial es un canal que permite, adicional a eso, integrarse con otros canales. Entonces, acá es donde uno ve, tomo la información del cliente vía host to host y la envío al mundo a través de Swift. A ver, por ejemplo, yo creo que muchos de los que nos están viendo se pueden estar haciendo esta pregunta, bueno, ¿y en qué se diferencia Conexión Empresarial Bancolombia a la sucursal virtual de empresas? ¿Cuáles son los servicios, las diferencias que pueden encontrar concretamente en este canal o en la sucursal virtual de empresas? Carlos, mira, ¿cómo se complementan y cómo se diferencian? Bien importante esa pregunta. En una sucursal virtual empresa, el cliente necesita tener un usuario, una clave. Son múltiples usuarios dependiendo de los roles que tenga la empresa pues, para administrar su operación. Necesita administrar token y digamos pues que eso genera
una operación adicional para los clientes. Necesitan unas personas cargando los archivos a la sucursal virtual, necesitan personas descargando las respuestas de sus pagos. Lo cual genera intervención humana. Lo cual genera intervención humana, que a eso iba. Digamos que lo interesante que tiene Conexión Empresarial es que elimina esa fricción, Exacto. elimina ese riesgo. Es un canal donde es completamente automático. Y para adicionarte ahí, por ejemplo, en la sucursal virtual, desde el punto de vista de los pagos, solamente te da la opción de tener pagos desde el punto de vista de lotes y la respuesta a todos los registros que llegan ahí. Mientras Conexión Empresarial te da otras alternativas, como por ejemplo, el cliente puede decidir si quiere recibir las respuestas por lote o por todos los lotes que envió en el día. Si el cliente envió 10 lotes en el día, podría definir, mándame una respuesta de todos los lotes. Adicional a eso, el cliente podría definir si quiere que solamente le mandemos las respuestas por estados, mándame solamente los estados exitosos, mándame solo los estados rechazados, mándame solo los pendientes. Entonces esas son las bondades que ofrece este canal. Completamente Modular y flexible. Así es. Esa conciliación es realmente flexible y acomodable dependiendo de los intereses del cliente y de las posibilidades tecnológicas que tiene el banco. La idea es que las empresas eliminen su carga operativa para que se dediquen a sus funciones estratégicas, que son bien importantes. David, el hombre de la técnica, a ver, ¿cómo más podrías ampliar que a ellos les quede absolutamente claro este tema de la flexibilidad desde lo técnico? El canal proporciona diferentes opciones en las cuales el cliente puede elegir, puede seleccionar, o nuestros clientes van a validar cómo realmente necesitan conectarse con nosotros, ¿cierto? No solo en esa necesidad para la transferencia de sus archivos, de sus lotes, de esa información, sino con la tranquilidad de que en conjunto con nuestra compañía vamos a estar siempre apoyándolos para tomar la mejor decisión versus la seguridad, versus la estabilidad y también garantizando que la información va a llegar de forma íntegra al banco. Igualmente la respuesta se las podemos garantizar de forma íntegra. Este canal nos va a permitir tener una capacidad de, no es simplemente preocuparnos por transferir el archivo de punto a punto, sino también de ir más allá. El asunto es tener la capacidad de tener el monitoreo transaccional, tener la capacidad de revisar si el archivo realmente llegó, de enviarle notificaciones a nuestros clientes cuando la información viaje de punto a punto, ¿cierto? O sea, ustedes tienen cómo crear alertas Sí, que le avisan al cliente. Y el cliente las elige. El cliente nos dice, sí, yo sí quiero que me indiques cuando llegó o no llegó un lote. Yo sí quiero que me indiques en el estado del lote, igual por el portal ellos pueden ingresar y revisar ese monitoreo, ¿cierto? Si el lote se transfirió o no se transfirió, en qué estado está, si llegó o no llegó al banco, ¿cierto? Y de igual forma, nosotros tenemos la capacidad de decirle al cliente algo tan sencillo, no te preocupes, que nosotros vamos hasta donde vos, a la puerta de tu casa, y cogemos la información y nos la traemos, ¿cierto? En caso de que el cliente quiera llegar hasta ahí. O si el cliente dice, no, yo no quiero que vos vengas hasta mi casa, sino que yo voy a la tuya y te dejo el archivo, también tenemos esa facultad, no tenemos ningún inconveniente con eso. Tenemos la forma, simplemente es organizarlo, que más adelante lo vamos a ver, definir unos procesos, unas condiciones en las cuales tanto el cliente como nosotros, con base en la negociación, quedemos conformes y de acuerdo para que esta transaccionalidad se dé de forma fluida. David, a ver, ¿qué tal si entramos de lleno en esa materia? Como cliente, ¿yo qué tengo que implementar? Esto es una de las bondades que tiene el canal. Podemos coexistir con aplicaciones que existan. Entonces, ahí me disculpen la redundancia, pero no es necesario que el cliente tenga que desarrollar algo nuevo. Si el cliente ya tiene una aplicación hoy en día y el cliente simplemente elige un repositorio en el cual nos exponga para nosotros ir, o simplemente genere la transacción para venir a nosotros, háganos el archivo, no tenemos ningún inconveniente. No le tenemos que exigir que desarrolle un web service, una aplicación con diferentes métodos o condiciones, tanto de seguridad o de transferencia de información. No es necesario. Con lo que hoy tiene, lo puede suplir. ¿A qué es nuestra invitación realmente? Y es un factor que está mandando la parada a nivel de seguridad. Hace muchos años atrás,
nos decían que nosotros exigíamos una olla a presión con doble tapa, y realmente lo que nosotros queremos invitar es que la seguridad de la información es muy importante. Prioritaria. ¿Cierto? Es prioritaria. Claro. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Que la información podemos cifrarla, ¿cierto? Podemos asegurar el canal, podemos hacer todo, pero si en ambas puntas no estamos de acuerdo, en algún punto puede haber que se rompa el enlace, que se rompa la cadena, ¿cierto? Entonces, nosotros como tal, como lo pueden visualizar aquí en pantalla, en un slide que tenemos, el cliente puede seleccionar diferentes opciones o diferentes modelos de cómo realizar la implementación. Si la seguridad va con VPN o sin VPN, ¿cierto? Entonces, uno le diría, no es necesario que lleve una VPN porque los estándares del mercado y los estándares que tenemos podemos suplir esas condiciones para tener otros protocolos, otros modelos de asegurar más la información. Eso con base ya como el cliente se quiere ir moldeando. Muy bien, tengo más preguntas para ustedes y no solo yo, sino que las personas que nos están viendo ya hay algunas preguntas acá. Ahorita saludábamos a quienes nos seguían desde Francia, desde España, desde Estados Unidos, y ya me reportan también conexiones desde El Salvador, desde Argentina, por supuesto, desde muchas ciudades de Colombia. Viviana Gallego. Viviana, gracias por estar conectada con esta charla virtual de Bancolombia. Viviana les pregunta, actualmente los archivos planos que se suban a la plataforma Bancolombia solo se permite de 6 a 8 p.m. Con conexión empresarial, ¿vamos a poder transferir en línea 24 horas al día o sigue la restricción? Carlos, mira, digamos que conexión empresarial, el horario en el cual puedes mandarnos los archivos, los clientes pueden enviarnos los archivos es 24 horas, ¿sí? Pero también estamos sujetos a los horarios del sistema de aplicación de pagos, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacemos en el canal? El cliente puede estar enviando sus archivos y nuestro sistema de pagos los recibe, y si están después acercados a las 8:30 de la noche, quedarían pendientes para aplicarse en el inicio del día. O sea, es decir, la restricción de cierta forma se mantiene, pero es más por el sistema de pagos que por el canal. Desde el punto de vista del canal, es un canal que está habilitado las 24 horas del día. Correcto. Viviana, desde el punto de vista del canal, habilitado 24 horas del día, no solo de 6 a 8 de la noche, exacto. Se trata es de 24/7. Esa es la idea y la promesa de este canal. Gracias a Viviana. Yo quisiera que habláramos en un momento previo a salir al aire. Ustedes dos caballeros me estaban hablando como de una categorización de la seguridad, alta, muy alta, e incluso me mostraban un slide. ¿Qué tal si hablamos de eso? Claro que sí. Carlos, mira, cuando el cliente ya nos empieza a definir cuáles son las preferencias con las cuales quiere conectarse con nosotros, que es un poco lo que ven ahí y lo que David les acabo de mencionar, él empieza a armar su Lego. ¿Qué tipo de conexión desea? ¿Cuál es la seguridad de la conexión? Los protocolos de comunicación, seguridad de los archivos, etcétera. Digamos que lo que hacemos es coger todas esas combinaciones y preferencias del cliente, y lo que hacemos es eso da un resultado. Tenemos una matriz de riesgos donde, de acuerdo a ese resultado, si la seguridad da en los niveles alta, muy alta o extrema, digamos que es aceptada. Digamos que la seguridad es un atributo fundamental de este canal. Por ende, si nos llega a dar un nivel inferior a los que están visualizando, lo que hacemos es que entramos a recomendarle al cliente que haga algún ajuste en algún punto. José Rafael Vuelvas Monsalve y David Aguirre, expertos del área de transacciones y de medios y canales y medios transaccionales. Gracias por acompañarnos en esta charla virtual. Los invito para que se queden con nosotros porque vamos a entrar a todo esto que hemos hablado nosotros en estos minutos anteriores, lo vamos a llevar a resultados concretos. ¿Cómo está siendo la experiencia de un cliente corporativo de inmensa trayectoria, una gran multinacional con presencia en 40 países? Y justamente ellos decidieron, bueno, señores de Bancolombia, yo quiero tener conexión empresarial. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Así que, ¿cómo les ha ido? Si nos esperan, se lo contamos. Ya regresamos. Pasan los días y el mundo cada vez se hace más simple. La tecnología nos ha facilitado la comunicación, los viajes, la educación, las transacciones y el trabajo. Por eso en Bancolombia seguimos innovando para hacerle más fácil los servicios financieros. Les presentamos Conexión Empresarial Bancolombia,
la nueva forma de realizar sus pagos de una manera simple, rápida y segura. Intercambio directo y seguro de archivos con el banco sin intervención humana. Automatización de procesos. Recepción de archivos en diferentes formatos. Conexión a través de diferentes protocolos de seguridad. Tiempos de implementación cortos. Recepción de archivos cifrados y firmados. Parametrización de frecuencia de intercambio de información. ¿Cómo funciona? A través de procesos automáticos. El archivo de pagos se deja en el servidor al que Conexión Empresarial Bancolombia tendrá acceso. Previamente definiremos con usted en qué vía es la transferencia de los archivos, es decir, si nosotros lo recogeremos desde su servidor o si es su sistema quien nos lo envía. El archivo entra en un proceso de validación y se hace el procesamiento de los pagos. Se entrega la respuesta de los pagos a su sistema de información y en el formato indicado. Así de simple es realizar pagos a través de Conexión Empresarial Bancolombia. En Bancolombia innovamos para que tenga la tranquilidad y seguridad que necesita al momento de efectuar sus pagos. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Qué bueno que estén conectados con nosotros. Entramos ya a la recta final, al último segmento de esta charla virtual del Grupo Bancolombia, hoy muy centrados en tendencias de pago y conociendo un nuevo canal de comunicación directa entre los sistemas de tesorería de los clientes y propiamente el banco. El banco le ha llamado a esto Conexión Empresarial Bancolombia. Y ya en este último segmento, pues queremos traer la experiencia concreta de una empresa, una gran empresa de altísima tradición que decidió implementar este sistema. Les hablo de OI Peldar. Peldar antes era solo de la organización Ardila Lule. Hoy en día tiene un nuevo gran accionista que es OI, Owens Illinois. Es una compañía, Peldar, pues con inmensas relaciones con grandes compañías a nivel mundial en el sector de las bebidas, de los alimentos. 4 plantas tiene en Colombia, en Envigado, en Zipaquirá, en Soacha y en Buga, cerca de 1.200 empleados y desde aquí, desde Colombia, se está manejando la tesorería del Grupo para las Américas. Tengo al vocero justamente para las Américas de tesorería de OI Peldar, Jerónimo. Jerónimo Trujillo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta charla virtual. Gracias por la invitación. Y de nuevo nos acompaña Carlos Andrés Rodríguez Valencia, el director de Canales y Medios Transaccionales. Tengo una pregunta de Andrés Espinosa, que está conectado con nosotros. Se me acaba de ir. Aquí está. Dice Andrés, buenas tardes. En la empresa se maneja con usuarios duales. La plataforma de conexión empresarial, ¿de qué manera tendría este tipo de seguridad? ¿Sería el dual o cómo sería la aplicación de los pagos? ¿Qué le respondemos a Andrés Espinosa? Excelente pregunta. Y es muy relevante, Andrés, porque eso habla sobre la seguridad que tiene que tener la compañía. Y hay que entender que el control dual es un control que se diseñó para un ámbito de Internet, en donde hay una persona humana que baja la información de un sistema como el ERP, la podría manipular, podría modificar algo de esa información y la monta a un sistema en Internet como es la sucursal virtual de empresas. Entonces, para cubrir ese riesgo que existe en la manipulación del archivo, es que se crean los mecanismos como control dual, que es un mecanismo en donde alguien aprueba lo que otra persona hizo previamente y con eso hay garantía pues, de que la información no se modifique, ¿cierto? ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque Conexión Empresarial coge la información que sale desde el ERP sin que absolutamente nadie la haya manipulado. Y usualmente esas aprobaciones en el ERP ya existen. Los ERPs usualmente ya tienen también una aprobación que puede ser dual o puede ser por procesos y eso evita que se tenga que repetir esos esquemas en la sucursal virtual. Entonces, Conexión Empresarial obvia el tema de control dual porque es tan segura que realmente llega a un punto en que no se necesita. Pero me gustaría oír a Jerónimo que nos hable sobre eso porque tengo entendido que la empresa manejaba control dual en la sucursal virtual y ya en Conexión Empresarial pues eso no es necesario. Claro que sí. Nosotros incluso en la sucursal virtual teníamos 2 aprobadores en la sucursal.
digamos que pues era una persona que preparaba los pagos y habían 2 aprobadores en la sucursal. Eso, digamos que se puede manejar de una manera interna, ¿cierto? El ERP se tramita con el ERP, se hace como todo el modelo bajo el que se va a operar, y eso ya saldría directamente pues, desde el ERP hasta pues, el canal de pagos, ¿cierto? Sin ninguna aprobación. Nosotros eso es parte de las primeras preguntas que hacen, ¿cierto? Pero digamos que se puede suplir es internamente, ¿cierto? Porque el canal es seguro, normalmente los archivos viajan encriptados, que esa es otra cosa pues bien importante. Otra de las bondades, ¿cierto? Otra de las grandes bondades. Jerónimo, ¿qué tal si nos vamos como al principio de esta experiencia? Ustedes, hoy, Peldar, ¿por qué toman la decisión de implementarlo? ¿Desde cuándo están con este canal transaccional? Nosotros, el primer pago lo hicimos en enero de este año, en producción. El primer pago en producción fue en enero de este año. Veníamos intentando ingresar al piloto desde finales del 2016. Pues en parte llegamos a él por la gestión comercial pues, del banco como tal, pero como lo mencionabas ahorita, pues nosotros somos multinacional, teníamos ya un modelo que se hacía, pues que se aplicaba en Europa, otro en Estados Unidos, donde está nuestra casa matriz, y digamos que ya teníamos pues un conocimiento a través de ellos de cómo operaban sus tesorerías, y era algo que ya desde hace mucho tiempo se venía pues como conversando a nivel de la tesorería pues corporativa, ¿cierto? Al final era un tema que se tenía que dar regionalmente. Cuando hablo de las regiones de Latinoamérica, porque digamos que los bancos no estaban tan desarrollados a nivel regional como podían estar en Europa o en Estados Unidos, o en Estados Unidos, y más por las condiciones también que habían en cada país, ¿cierto? Pero fue pues grato saber que el banco ya tenía todo ese servicio y que nos lograron incluir en el piloto y pudimos pues como ser claro, parte me importante. imagino las reuniones de comité de tesorería. Justamente usted nos habla, son una multinacional con experiencias en Europa y en Estados Unidos, y empieza como ese balance, ese ejercicio de, bueno, ¿qué nos ofrecen estos? ¿Qué nos ofrecen estos? ¿Por qué estos son buenos? ¿Por qué estos no tanto? ¿Por qué se decantaron? ¿Cuáles fueron como las razones de peso para decantarse por Conexión Empresarial Bancolombia? Bueno, primero, pues la relación con Bancolombia ha sido de muchos años, y digamos que hay de por medio pues un nivel de servicio muy alto que siempre se ha mantenido, y una muy buena relación, muy estrecha. Tampoco es que, yo te hablo pues a nivel regional, no solo local en Colombia, no había muchos bancos que estuvieran preparados para eso a nivel de región, y Bancolombia era uno de los pocos que lo estaba promoviendo, que lo tenía como un proyecto importante. Entonces nosotros decidimos, porque también estábamos operando la tesorería regional desde acá, desde Colombia, teníamos toda la cercanía, teníamos el servicio, pues llevábamos ya años de trayectoria y de relación, y eso hizo parte pues de que se tomara la decisión de empezar el proyecto con una serie de bancos, pero entre ellos estaba Bancolombia, y al final con ellos fue el primer banco a nivel regional con el que logramos tener una salida en vivo pues para Colombia puntualmente, y muy exitoso dentro de todo pues. Ok, pues tenemos la bondad en este momento de tener a los dos actores del sistema, al cliente y al proveedor del servicio. ¿Cuáles serían, señores, como desde la perspectiva del cliente y desde la perspectiva del banco, como las partes más arduas, más difíciles de este proceso? ¿Cuáles son los mitos que han tenido que romper? ¿Cuáles son las ideas preconcebidas que han tenido que saltarse? ¿O que trascender? Más que saltarse es que trascender. Bueno, Carlos, a ver, Carlos Andrés. Que un inmenso agradecimiento a Peldar y a Jerónimo por haber aceptado ser piloto de una tecnología que, como ven, pues es nueva en la región. Existe en otros países, pero aquí era relativamente nueva. Entonces, muchas gracias por aceptarnos, y yo creo que eso es lo primero, es que la tesorería de la empresa esté convencida de los beneficios, de la eficiencia operacional y de seguridad que tiene al montarse en un canal de estos, ¿sí? Para ellos fue relativamente sencillo porque ya estaba en otras compañías del mismo grupo a nivel internacional. Pero esa ha sido la primera dificultad, y es que los tesoreros pues realmente sí quieran, ¿sí? Y si quieren, ahí está la opción. Y como decía Jerónimo, fue un piloto, pero nos tratamos de
organizar mucho más. Ellos estaban detrás de nosotros desde hace mucho tiempo, pero nosotros decíamos, no, espérenos, entendamos la tecnología, cómo es, cómo funciona. Y eso nos ayudó porque cuando ya dijimos, listo, estamos tranquilos, pues la implementación fue muy rápida. Fue tan rápida que a pesar de que empezó de último dentro de su compañía a nivel regional, pues fue el primero que salió. Sí, eso es. Y por parte de ustedes, de Peldar, el momento más arduo, ¿dónde lo identificarías, Jerónimo? Yo creo que es desde la implementación en lograr convencer a todas las personas que hay involucradas en el proceso que eso sí funciona y que eso es más seguro, porque ahí se rompen muchos paradigmas, ¿cierto? Cuando centralizamos operaciones, como en el caso de nosotros, que centralizamos tesorerías regionales, son volúmenes muy altos de pago, y ya ahí se vuelve pues las dos grandes banderas que siempre hay en una tesorería que opera a nivel regional, es la estandarización, es la automatización y obviamente la seguridad, ¿cierto? Que ya lo han mencionado varias veces, pues ese es el pilar fundamental. De eso quisiera esto. que habláramos enseguida. Pero quiero complementarte, y entonces la primera es el convencimiento de que esto sí les ofrece valor, pero el segundo, y es muy importante, es que una vez que estemos convencidos, pues le dediquemos los recursos necesarios para esto. Esto requiere una persona de tecnología que entienda cómo se generan los archivos en el ERP, nos pueda pasar esa información para nosotros poderlo mapear y convertirlos en los pagos del banco y que nos acompañen en esas pruebas. Si esa persona no está dedicada, si no hay un compromiso desde el área técnica y de proyectos, pues va a ser muy difícil para nosotros montarlo solo desde el banco. ¿Cierto? Hay cosas que tenemos que coordinar y esa coordinación tiene que ser muy fluida para que esto se demore ni siquiera meses, semanas. Jerónimo, todo el quid del asunto es facilitarle la vida a ustedes, ¿cierto? A los tesoreros. ¿Qué procesos de verdad se han facilitado para ustedes? Yo pienso que muchos, pero yo quisiera, pues como para hacerlo bien dinámico, es algo muy sencillo y es algo que mencionaban ahora, ¿cierto? Solo el tema de una persona que tengan que entrar a una sucursal, otras dos que tengan que aprobar, que normalmente, ustedes lo mencionaron al principio, son personas que están muy ocupadas o muchas veces los tesoreros estamos en una dinámica muy activa. Entonces, esto lo que garantiza es que elimina esa cantidad de interacción humana, esa cantidad de personas que están en el proceso y hay una conexión directa que es segura, que de alguna manera, pues, logra que los procesos sean mucho más eficientes en tiempo y logra que los componentes estratégicos y analíticos de la tesorería realmente pues, se exploten más, generen más valor agregado porque hay mucha menos operatividad, mucho más. Creo que eso es la clave pues, del tema. Jerónimo, homólogos suyos, no en cuanto al sector, pero sí de grandes empresarios y tesoreros lo están viendo. Construcciones El Cóndor le pregunta, ¿cuál es la periodicidad de pagos de Peldar? Buena pregunta. Nosotros, esto, porque lo han preguntado varias veces, nosotros hablamos de este canal para pagos masivos, ¿cierto? Los pagos masivos nosotros los hacemos 2 veces al mes. Nosotros pagamos el primer jueves de mes, pues de la semana, la primera semana, y la tercera semana, el mismo jueves. Esos son los pagos masivos y para eso es que utilizamos el canal, ¿cierto? Cuando llegó, ahorita con David y con José hablábamos de esa conciliación que puede ser modular, que es algo que entra a formar parte de la negociación. ¿Cómo fue la conciliación de ustedes? Ustedes dijeron, necesitamos seguir pagando 2 veces al mes. ¿Cómo fue la cosa? Yo pienso que es algo muy importante. Ahorita mencionaba el horario también. Es muy importante entender que esto se puede hacer, es como un traje a la medida. Pues, y lo que tienen que pensar las tesorerías locales o las tesorerías que decían implementarlo es que es un traje hecho a la medida que se debe siempre pensar con replicabilidad, ¿cierto? Con replicabilidad para cualquier otro proceso que se pretenda incluir dentro de este canal. Nosotros, por ejemplo, decidimos hacerlo hasta las 3 de la tarde para siempre tomar el ciclo ACH, pues el último ciclo ACH, digamos que operamos desde las 7 hasta las 3, en ese espacio de tiempo podemos lanzar archivos por medio de ese canal. Y algo muy valioso es que no es nada excluyente con la sucursal virtual, sigue operando para muchas otras cosas. Yo creo que eso es clave, pues que lo hayan planteado de esa manera. Ese es como nosotros, adicional a eso, decidimos encriptar el archivo, que esa es otra cosa importante, pues volviendo al tema de la seguridad, decidimos encriptar el archivo. Yo entiendo que el canal de por sí es muy seguro, pues no, de lo poco que conozco la parte técnica, pues el canal de por sí ya es seguro, pero decidimos además encriptarlo. Digamos que todo eso lo blinda pues, y hace que sea un proceso mucho más seguro. ¿Esos procesos toman mucho tiempo? ¿Son ágiles?
¿Qué tan ágil? ¿Qué tan rápido ha sido el soporte, el acompañamiento del banco? ¿Cómo lo han sentido? No, el acompañamiento del banco muy bueno. Digamos que yo pienso que eso va más enfocado es como a las capacidades internas y tecnológicas que tenga la compañía también y lograr que converse con las del banco, ¿cierto? Eso O sea, ustedes ya traían un terreno ganado. Claro, porque nosotros ya Claro. teníamos unos modelos de operación que a pesar de que eran en contextos muy diferentes, pues ya operaban, ¿cierto? Bueno, Carlos Andrés, entonces, ellos ya tienen un terreno ganado. Para otras compañías que nos estén viendo que no tengan esa experticia anterior y que estén interesados en esta herramienta, hablemos como de tiempos, hablemos de facilidades. Mira, Carlos, antes de hablar de tiempos y de facilidades, yo quiero reforzar mucho el tema es, las tesorerías tienen que verle valor a esto, ¿cierto? Eso es lo fundamental, ¿cierto? Y eso puede implicar cambios en sus procesos. Hay compañías que lo hacen porque quieren tener pagos más seguros, ¿sí? Que salgan de su ERP sin manipulación humana. Hay otros que lo hacen por oportunidad. Una compañía necesitaba hacer prácticamente pagos todos los días y cada 2 horas y se montó en conexión empresarial precisamente porque el canal directo le daba esa oportunidad. Eso era mejor que tener 6 o 7 personas que eran las que tenían en la sucursal virtual haciendo pagos a toda hora. Entonces, entender muy bien esto nos garantiza el éxito de lo que estamos implementando. Pero entonces, ahí lo siguiente es ponernos de acuerdo muy bien en qué quieren, qué tantos niveles de seguridad quieren, ¿sí? El canal es muy seguro, pero si el cliente quiere que a pesar de eso encriptemos el archivo, lo podemos hacer por diferentes métodos de encripción. Pero eso es algo que sale en el principio. En principio nos ponemos de acuerdo entre la compañía y el banco para ver qué mecanismos, qué protocolos de seguridad, qué periodicidad, si vamos por el archivo, si no vamos, si es un archivo estándar, si es un archivo personalizado. Y eso, una vez uno lo tiene muy bien organizado, se puede demorar 15 días. 15 días máximo haciendo pues toda la implementación. Bueno, algunos un poco más, algunos un poco menos, depende de las pruebas, pero eso en general es supremamente rápido. Hablamos de ese tiempo promedio. Sí, inclusive para las empresas que no tienen muchas capacidades tecnológicas, nosotros tenemos algo que hemos denominado el kit, sí, lo que llamamos Connect Direct, que es algo que se puede instalar allá en el servidor de ellos y suple muchas de las necesidades tecnológicas. Nos ayuda a conectarnos mucho más rápido. Es otra opción que le ofrecemos también a los clientes. Algunos dicen, no, yo no necesito eso, yo mismo hago esta parte. Otros nos dicen, no, yo sí quiero que me ayuden en esto, porque no quiero contratar a un ingeniero de sistemas, mónteme ese aplicativo. Muy bien, Carlos Andrés. Ahorita, hace nada, nos decías, y sonaba casi a una exageración, personas que están haciendo pagos a toda hora. Justamente alguien pregunta, prefiere reservarse el anonimato, ¿funciona para clientes que pagan diario? Sí. ¿Esta herramienta funciona para ellos? Sí, Carlos. De hecho, tenemos un cliente, que no puedo decir el nombre, que por su giro de negocio tenía que hacer pagos cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Porque, sin decir el nombre, el mensajero tenía que ir a entregar algo cada 10 minutos. Ah, ok, ya más o menos sabemos de quiénes se tratan. Y Carlos, a los dos, pues yo quiero aclarar algo. Digamos, nosotros con estas preguntas que están haciendo, no es que paguemos 2 veces al mes nomás, nosotros hacemos pagos recurrentemente. Yo hablo de los pagos de mayor volumen, Claro. ¿cierto? Los de mayor volumen, que es donde más Los que riesgos quisieron hay, conciliar, exacto. los que más complejos son de conciliar. Y quisiera mencionar algo importante y es el tema de la conciliación de los pagos. Cuando son pagos masivos grandes, hay una respuesta del banco que se puede configurar automáticamente para que esa conciliación no sea manual, no requiera interacción manual. Y esa es, creo que, una pregunta de muchos de los que pueden estar viendo, y es que realmente hay una conexión directa en la respuesta del banco que si se logra hacer la configuración interna tecnológica, obviamente conjuntamente con el banco, eso va a lograr que la conciliación de todos esos pagos que se hacen, que normalmente son volúmenes muy grandes, se logre de manera automática, sin ninguna interacción. Jerónimo, ¿quién mejor que usted como líder de tesorería de una compañía como Peldar para respondernos esta pregunta que están haciendo? Esa automatización de pagos, pues la idea es que le haga más fácil las operaciones a la tesorería y de pronto le permita ser un poco más estratégica, le permita ser más visionaria, encargarse de otras cosas, de meterle más inteligencia y no solo datos y operatividad. ¿Usted lo ve así? Totalmente de acuerdo con esa apreciación, porque ese realmente debería ser el foco de la tesorería, ¿cierto? Aportar, digamos, en temas de gestión de los recursos. Las tesorerías deberían cada vez apuntarle más a eso. Y muchas de las tesorerías tienen
pues todavía mucha carga operativa, ¿cierto? Y tendrá que ver mucho con el contexto en el que estamos también, ¿cierto? Pero eso tiene que ir, y eso está evidentemente cambiando, es una tendencia que, como lo dice pues el mismo título del donde estamos, pues es una tendencia global y nosotros lo vemos ya desde hace muchos años en otras regiones. Y realmente el componente estratégico y analítico de las tesorerías es fundamental, es lo que más valor le puede generar a una compañía como tal. Gracias, Jerónimo. Última pregunta y la hace Cristiano Vázquez. ¿Nos podrían dar un ejemplo del proceso de manera interna, cómo lo manejan? ¿Tienen una aprobación previa? ¿Qué controles, demás actividades generan? Sí, yo les doy un ejemplo de cómo lo controlamos internamente. Nosotros, para no eliminar esa aprobación dual que teníamos en la sucursal, cuando operamos por el canal host to host, lo que hacemos es que a través del ERP segregamos nuestra transacción de pagos. Pues nuestro ERP es SAP, como para ponerlo, pues, y simplemente la segregamos internamente con un desarrollo tecnológico. Pues, pero algo sencillo, pues, no digo sencillo, pues, pero algo que se tramita internamente. Ahí están las dos aprobaciones. Digamos que hay un área que es el área de cuentas por pagar y otra área que es el área que procesa los pagos o los contabiliza, y está la tesorería, y ahí está la dualidad en la misma transacción de nuestro sistema, ¿cierto? Digamos que el banco no tiene nada que ver con nuestra segregación para poder lograr que haya esa dualidad. Entonces es algo más interno, yo creo, porque para el banco lo que yo entiendo es que ya es algo seguro que salió directamente desde el sistema pues del cliente al sistema del banco, entonces no debería tener ninguna aprobación de por medio. Jerónimo Trujillo, líder de tesorería para las Américas de O.I. Peldar, Illinois Owens, Peldar. Gracias por habernos acompañado. A Carlos Andrés. Carlos Andrés, en los últimos 10 segundos, ¿para qué tipo de empresas es más efectivo este canal transaccional? Para la empresa que le vea un valor desde el punto de vista de seguridad y oportunidad en sus pagos. Perfecto. Hasta aquí esta conexión empresarial Bancolombia. Gracias por habernos acompañado en esta charla virtual del grupo. Nuestros asesores, nuestros consultores, los gerentes de cuenta en las unidades transaccionales están muy atentos a sus inquietudes por si quieren implementar esta conexión empresarial, esta herramienta que hace todo más fácil entre su tesorería y el banco. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerden que esta charla va a estar colgada dentro de muy pocos días en el canal de YouTube para que vuelvan sobre ella. Hasta pronto y será hasta una próxima oportunidad. Bancolombia presentó Streaming Tendencias en Pagos, un espacio para conocer cómo las nuevas tecnologías están transformando la forma de hacer pagos. En vivo vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.